Una bendición vernos nuevamente, poder volver a compartir la palabra de Dios, la misericordia del Señor en este nuevo día, esperando que usted se encuentre bien, que su familia se encuentre bien, que todo lo que haya hecho durante esta semana que pasó haya sido de provecho y de mucha prosperidad, tanto para su vida personal como para su alma. La palabra del Señor nos dice que el Señor quiere que nosotros seamos prosperados, así como prospera nuestra alma. Hoy quiero compartir con usted una palabra que está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versos 7 en adelante, de 7 al 11. La palabra del Señor nos enseña en segunda de Corintios, capítulo 4, versos 7 al 11, lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Cuando la palabra de Dios hace referencia en el pasaje que leímos a el tesoro que tenemos, respecto al tesoro que tenemos en vasijas de barro, se está refiriendo nada más y nada menos que a la salvación que el Señor nos regaló a través de su Hijo Jesucristo, la salvación a través de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, de ese momento tan sublime para la vida de la humanidad, tan sublime porque en un momento histórico el Señor Jesús decidió entregar su vida por todos nosotros y nos regaló esa salvación hermosa. Ese tesoro depositado es la salvación. Somos barro porque fuimos formados del polvo de la tierra, según nos enseña el libro de Génesis en el capítulo 2, verso 7. Dios en su infinita gracia nos ha permitido que su Santo Espíritu venga a morar dentro de cada uno de los que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Recordando siempre que como personas, como seres humanos, y sobre todo los que predicábamos la palabra, los ministros, que el Señor por su infinita gracia también ha llamado y ha escogido para que hablemos de este evangelio tan hermoso que nos dejó Jesús, de este legado tan hermoso que nos entregó Jesús, recordando que somos seres humanos, somos seres de carne y hueso. El mensaje de la salvación y los resultados que ésta produce en cada persona son gloriosos, son mensajes divinos, llenos de la gracia de Dios. Pero en contraste de lo que es el mensaje de la palabra de Dios, en contraste de lo que es la palabra de Dios puramente dicha, los portadores del mensaje, o sea, los recipientes en los cuales el Señor deposita esa gracia, esa misericordia y ese amor, son personas frágiles, personas débiles, personas mortales. Lo que usted está viendo en este momento es un ser humano de carne y hueso que en cualquier momento se puede equivocar, que en cualquier momento puede hacer cosas que ante los ojos del mundo no están bien hechas, y ante los ojos de Dios por supuesto que también estamos propensos a equivocarnos. La Biblia nos enseña que Dios escoge personas imperfectas para mandar, para difundir su mensaje perfecto. Cuando analizamos sin hacer, eso sí, ningún tipo de cuestionamiento, ¿por qué Dios nos hizo de barro y no de otro material? No sé si usted se ha pensado eso. ¿Por qué Dios le hizo a usted de barro y no de otro material? ¿Por qué no le hizo, por ejemplo, de piedra, de hierro, de bronce, de plástico, de madera? ¿Y por qué no de oro? ¿Por qué Dios no utilizó cualquiera de esos otros materiales? Yo sí me lo he pensado, sí lo he analizado y he llegado a esa conclusión, a la cual me atrevo a
a decir que el hermoso propósito eterno de Dios, el hermoso propósito eterno de Dios, cuando Él decidió que fuéramos de ese material, era porque Él quería que tuviéramos presente siempre que en dicho material podemos encontrar plasticidad. El barro tiene plasticidad. ¿Qué es la plasticidad? La plasticidad es la capacidad para ser moldeado. El barro tiene esa característica que puede ser moldeado de una manera muy fácil. Los otros materiales también tienen cierta plasticidad, unos más que otros. Sin embargo, el barro es el material que tiene más plasticidad y con más capacidad para poderlo moldear, para poderlo hacer de diferentes formas. Y en segundo lugar, también Dios nos hace de barro porque Él quería que nosotros entendamos la vulnerabilidad que tenemos. Somos vulnerables, pues nos podemos quebrar con mucha facilidad. Somos fáciles de quebrar. Los diferentes utensilios que conocemos de barro, las tazas, los platos, incluso cucharas, hay gran cantidad de cosas artesanales y algunas no tan artesanales, hechas en serie, hechas por grandes máquinas que usamos a diario en nuestros hogares. Tienen esa vulnerabilidad tan latente que si tomamos una taza de barro y la dejamos caer, vamos a casi a estar seguros que se hará en cualquier cantidad de pedazos. Fácilmente nos desmoronamos literalmente cuando perdemos nuestra perspectiva y nuestro enfoque. Y entonces es cuando podemos cambiar de opinión o abandonar el barco en cualquier momento. En cualquier momento podemos dejar un proyecto botado, en cualquier momento podemos asustarnos, herirnos, podemos de pronto caer en estados depresivos. Ese es el ser humano en sí, ese es el ser humano. Y nadie, absolutamente nadie se escapa de estas diferentes facetas que el ser humano vive. Es por esa razón que cuando alguien es renuente para el Evangelio, alguien es renuente a recibir el mensaje de Jesucristo o de pronto tal vez lo recibe y se cumple lo contemplado en la parábola del sembrador. Recordemos esa parábola hermosa que Jesús enseñó y que nos habla acerca de la semilla. Dice que una parte de la semilla cayó junto al camino y llegaron las aves y se las comieron. Otra parte de la semilla cayó entre piedras y dice que brotó, pero de pronto se quemó, se secó al sol porque no tenía raíz, no tenía de dónde asirse. Y dice que la otra parte cayó entre los espinos. Los espinos, ya lo sabemos, son los afanes de la vida. Tomaron esa semilla que brotó, que se convirtió en esa planta y de pronto la ahogaron. Entonces la planta dejó de existir. Es necesario de esa manera que Dios haga de cada uno de los que seguimos a Jesucristo, de cada uno de los que queremos o hemos entendido que solo tenemos una opción y una opción de vida eterna al lado de Dios. Es estos que hemos creído en el Señor, necesitamos urgentemente, necesitamos día a día que el Señor haga una obra nueva. En cada uno. Es necesario que el Señor haga una obra nueva. Es necesario entonces, por esa razón, ir todos los días al taller del alfarero, o por lo menos visitar el taller del alfarero en una ocasión y quedarse con todos los cambios que el alfarero está dispuesto a hacer en cada uno. De esta misma manera fue como el Señor lo enseñó y lo ilustró a través del profeta Jeremías. El Señor le dice al profeta Jeremías: Jeremías, vaya al taller del alfarero, vaya, porque ahí te voy a enseñar algo que te va a servir para tu vida y algo que obviamente nos iba a trascender hasta nuestros tiempos, hasta el momento que estamos viviendo, porque esto es un mensaje actual para los creyentes. Jeremías capítulo 18, versos 2 y 4, dice el Señor, verso 2, Jeremías, ve al taller del alfarero, allí voy a darte un mensaje. Jeremías expone:
en el verso 3, yo fui y me encontré al alfarero haciendo en el torno vasijas de barro. Hermosa estampa. Él fue al taller del alfarero y el alfarero estaba sentado en su torno. Todos sabemos cómo es que se hacen las vasijas de barro. Hacen una pelota de barro, la amasan, la ponen sobre una rueda de metal y con un pie comienzan a darle vuelta a ese torno y comienzan a mojar el barro con agua y comienzan a formar, comienzan a levantarse conforme va girando el torno. El alfarero va metiendo sus dedos mojados en el barro que está fresco y va a comenzar a moldear, a hacer una vasija hermosa. Pero dice el verso 4, cada vez que una vasija se le dañaba, volvía a hacer otra, hasta que la nueva vasija quedaba como él quería. O sea, cada vez que la vasija ya no tomaba la forma que él quería, dice que tenía otra vez que volver a tomar esa pieza, esa pelota o ese trozo de barro y tenía que volver a formar nuevamente la vasija hasta que la dejaba de la forma que él quería. Hermosa metáfora si la aplicamos a la vida de cada uno. Hermosa metáfora si entendemos cuál es el propósito de Dios para con nosotros, qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que Dios quiere de cada uno. Polvo del polvo, barro de la tierra, eso es lo que somos. Y cada vez que necesitamos ir donde el Señor para que el Señor nos haga, recordemos que Él tiene una forma deseada para cada uno. Como en el taller del alfarero de Jeremías, dice que cada vez que la vasija se le rompía y se le quebraba, el Señor la volvía a levantar. Y esto me recuerda cuántas veces usted y yo hemos estado quebrados, hemos estado rotos, hemos estado en el suelo y ese alfarero divino que es Dios nuestro Padre nos ha vuelto a levantar, nos ha vuelto a formar, nos ha puesto sobre el torno y ha comenzado a levantar esa hermosa vasija, ese jarrón preciado, de lo más hermoso que el Señor pudo haber hecho. Eso es lo que somos usted y yo, eso es lo que somos cada uno, una vasija única, con el sello nada más y nada menos, con la firma nada más y nada menos que del alfarero de alfareros. Dios siempre ha querido moldearnos. Esto nos enseña que Dios siempre ha querido que cada uno sea moldeado, pero siempre también ha topado con problemas, y el gran problema es que no nos gusta de ninguna manera ser quebrados, no nos gusta de ninguna manera volver a ser hechos pedacitos, porque estamos acostumbrados a usar nuestros moldes cada vez que queremos moldearnos, cada vez que queremos cambiar. Usamos el molde personal, es decir, hacemos las cosas a nuestra manera. Los moldes de las manías, los moldes de las estrategias de hombres que utilizamos. Por eso es que las cosas la mayoría de las veces no nos funcionan o no nos salen bien. Trabajamos nuestro propio barro en nuestro propio molde y no permitimos que el Señor nos moldee. No vamos al taller del alfarero para que Dios haga de este barro una vasija hermosa, una vasija que sirva, que tenga esa capacidad para guardar dentro lo que Jesús vino a dejarnos, el legado que Jesús vino a dejarnos. Ante la necesidad de someternos al taller del alfarero, es decir, ante la necesidad de dejar que Dios nos moldee, tenemos que tomar una decisión, hermanos. Y esto es algo que ya de repetidas formas el Señor nos lo viene diciendo desde hace mucho tiempo. Y esa decisión es: ¿seguimos a Cristo y adoptamos una vida nueva llena de su presencia, o seguimos siendo parte del montón de esos que no les gusta o no quieren someterse a la voluntad de Dios? Dice el apóstol Pablo también en el verso 8: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y aquí en estos versos encontramos el reflejo de la lucha que llevamos los cristianos día con día. Los cristianos tenemos una lucha día a día, es un diario caminar. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña que tenemos que vivir un día a la vez. Y esa lucha día con día es el tener que enfrentarse a un mundo que proclama todo lo contrario
a lo que la palabra enseña, a un mundo que practica todo lo contrario a lo que mandan las Escrituras, a un mundo donde casi de manera absoluta obliga a la gente a desobedecer a Dios. A alguien que quiera permanecer, a alguien que quiera seguir a Cristo, tiene que sentir esta tribulación y esta perplejidad, porque hay cosas que definitivamente no podemos comprender cuando miramos las actitudes del ser humano. Sin embargo, el apóstol Pablo declara que no debemos estar abatidos ni desesperados, porque nos guste o no nos guste, ese es el mundo en el cual vivimos, y ese es el mundo que nos bombardea diariamente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que somos hijos de Dios y que somos seguidores de Cristo. Y aunque muchas veces somos perseguidos y nos sentimos por el suelo, sentimos que la vida no tiene sentido, que nada vale, que nada sirve, irremediablemente no podemos ser ajenos a los estados de ánimo. No estamos abandonados ni destruidos, porque tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios que nos levanta cada día, que nos vuelve a moldear cada vez que sea necesario. Tenemos que estar siempre gozosos, escribe el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Tenemos que estar confiados y tenemos que estar seguros en el Señor. Y precisamente esa confianza y esa seguridad es lo que hace la diferencia entre alguien que sí sigue a Cristo y aquel que no lo sigue. Porque ser cristiano o decirse cristiano es muy fácil, abrir la boca es muy fácil, pero realmente tener esa vivencia personal, esa vivencia donde cada uno esté dispuesto a ser consecuente con sus actos, donde cada uno esté dispuesto a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, eso hace la diferencia. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y recuerde que cuando fuimos adoptados, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos y que Jesús está sentado a la diestra del Padre, y le pedimos a Jesús que por favor perdone nuestros pecados y que escriba nuestros nombres en el libro de la vida, en ese momento, a partir de ese momento, recibimos el sello del Espíritu Santo. Por eso es que el Señor dice en su palabra: te puse nombre, mío eres. Qué bello que el Señor hable así de sus hijos y nos diga: hijo, hija, está sellado con el sello del Espíritu Santo. Recordemos que Dios no abandona a sus hijos, cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea la situación. Dios no nos abandona, aunque algunas veces por situaciones diferentes nos pongamos rebeldes. Algunas veces de pronto queremos dejar todo botado, pero como les decía anteriormente, estas vasijas donde el Señor ha depositado ese preciado tesoro en vasijas de barro, dice el apóstol Pablo. Estas vasijas son imperfectas, nos equivocamos, cometemos errores a menudo. Como decimos los ticos, la volamos, la mandamos a volar, y haciendo referencia al estado en el cual algunas personas están jugando un partido de fútbol, sobre todo en las canchas abiertas, el fútbol soccer, y alguien va a hacer un tiro, a rematar a marco para meterle un gol al portero, y le empuja la pata, le mete el pie fuerte y la bola sale de la cancha y hay que irla a juntar en un lugar donde ni siquiera uno se imagina. Entonces eso es lo que hacemos cuando la volamos. La volamos porque somos imperfectos, muchas veces no afinamos nuestra puntería y la volamos como cristianos. Se nos va la bola, se nos sale de la cancha. Dios no nos abandona de ninguna manera, cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea la situación en la que estamos viviendo. Recordemos que los que nos apartamos, los que nos alejamos, somos cada uno, no es Dios el que se aleja de nosotros. Cualquiera que sea la circunstancia y la lucha que estemos pasando, tenemos que entender que si un día le entregamos la vida a Cristo, ese propósito se va a cumplir en nuestra vida, porque tenemos el sello del Espíritu Santo, porque dentro de esta vasija que es nuestro cuerpo está depositado un tesoro hermoso, que es la presencia del Espíritu Santo. Y cuando Dios habla de que nos va a volver a moldear,
no está hablando precisamente de nuestro cuerpo, de nuestra figura. No, Dios va a moldear nuestro carácter, Dios va a moldear nuestra mente, Dios va a moldear nuestro corazón para que podamos ser sensibles a la voz de su Santo Espíritu, para que podamos caminar conforme a sus leyes, conforme a sus estatutos. Por eso, hermanos, nunca dejemos que los problemas, que las circunstancias nos venzan. El apóstol Pablo dijo que él había sido perseguido. Y esto es muy hermoso. Cuando vamos a la vida del apóstol Pablo, tenemos enseñanzas eternas, enseñanzas grandes, enseñanzas sublimes, de las cuales nos podemos agarrar para tener capitalizado dentro de cada uno ese ejemplo de vida que necesitamos para los momentos duros, los momentos difíciles. El apóstol Pablo dijo que él había sido perseguido por sus enemigos, pero nunca fue superado por ellos. En su carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 12, dice, ponga atención a esto: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio, de tal manera que en todo el pretorio y entre los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Aun cuando él se encontraba en la prisión, aun cuando él estaba preso, siempre pudo decir que el Señor estuvo a su lado. Porque la mayoría de las veces cuando suceden estas cosas, los seres humanos tendemos a decir: es que yo no le intereso a Dios, que Dios no le preocupa absolutamente nada a mi persona, es más, Dios no me quiere, seguramente nunca me tomó como hijo, y vienen las quejas. El gran problema del ser humano es la queja constante. Vivimos en una queja constante y no podemos entender que el Señor está con nosotros en todo momento, a toda hora, y que todas las cosas, absolutamente todas las cosas nos van a ayudar a bien, porque de una u otra manera estamos siendo moldeados, estamos siendo trabajados por ese alfarero glorioso que es el Señor. Si comparamos nuestra vida con la vida del apóstol Pablo, nos damos cuenta muchas veces que nada que hacer, no tenemos nada que hacer, o no tenemos, ni siquiera podemos compararnos. Estamos más que en pañales, todavía ni siquiera hemos visto la luz. El apóstol Pablo dijo que había sido derribado, pero no destruido. Y esta es una poderosa declaración. Él había sido derribado, el enemigo lo había golpeado, lo había derribado, pero no lo pudo destruir porque no le había dado muerte. Y eso tenía para él una significancia importante, porque él sabía que mientras estuviera vivo, su meta, su objetivo era predicar la palabra de Dios. Incluso lo vemos al final de su carrera. Él pudo decir que había acabado su carrera, que ya había cumplido con el propósito de Dios en su vida. Dice: he peleado, segunda de Timoteo capítulo 4 versos 7 al 8, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué hermoso. Después de todas las situaciones que había pasado, él sentía que ya había cumplido el propósito de Dios. El propósito de Dios en su vida se había cumplido y él había acabado con el cometido, con lo que el Señor le había encargado. Pero dice, al final había guardado la fe. O sea, en todo ese tiempo, en todas esas circunstancias, en todas esas situaciones que él vivió, en ningún momento se quebró, en ningún momento dejó de tener fe. Verso 8: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Me está guardada la corona, pero esto no es exclusivo de mi persona, decir. Yo sé que al final voy a tener un premio, pero ese premio no es exclusivo de mi persona. Yo no tengo la exclusividad. Dice que esto le va a tocar a todos aquellos que aman la venida de Jesucristo, todos aquellos que están esperando la gloriosa venida de Jesucristo. Y aquí muchas veces cuando leemos la palabra, leemos la historia de Pablo, el contexto histórico en el que él se desarrollaba,
parecía que estaba luchando por una causa perdida. Y uno puede quizá pensar que este hombre era un hombre muy débil. Sin embargo, en su debilidad él era muy fuerte. Si pudiéramos ver a Pablo, si pudiéramos conocer un poquito más sobre la vida, un judío enfermo enfrentando al poderoso imperio romano, que era un hombre, por muy letrado que fuera, por muy inteligente que fuera, por muy capaz, él estaba enfrentándose al imperio romano, nada más y nada menos. Cualquiera habría llegado a la conclusión de que Pablo no significaba absolutamente nada en el mundo. Pero lo cierto es que él trajo un mensaje que debilitó al imperio romano. Hay un historiador romano, Gibbon dice que el imperio romano no pudo resistir el avance de la predicación del evangelio de Cristo. El imperio romano no pudo resistir, a pesar de todas las cosas que le hicieron al apóstol Pablo, el imperio romano no pudo evitar que el evangelio de Jesucristo se predicara y se expandiera en los países de Europa y en los países de Asia. Siempre se predicó el evangelio de Cristo a pesar de todas las circunstancias que estaba viviendo el apóstol Pablo, y como les digo, a pesar de que podría considerarse que era una persona débil y que era una persona insignificante. Pablo parecía ser débil, por supuesto, pero entonces, sin embargo, Dios le libra una y otra vez, le libra de la muerte. Sabemos que Dios usó en algunos casos métodos milagrosos, como el famoso terremoto en Filipos. Todos conocemos la historia de que Pablo va a Filipos a predicar y pasa varios días predicando y todo va bien, hasta que de pronto le expulsa un espíritu de adivinación que tenía una muchacha, que la utilizaban para ganarse la vida a algunos principales, y entonces comienza el problema, comienza a armársele la bronca, hasta el punto de que lo llaman, lo azotan, lo garrotean literalmente y lo meten a la cárcel. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 25 al 27. Pero también Dios, esta forma de sacarlo a través de un terremoto es una forma sobrenatural, pero vino también la forma en que Dios, de manera natural o de manera muy sencilla, le permitió también escaparse de la muerte. En el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 9, versos 20 al 31, cuenta la historia de cómo en una ocasión a Pablo lo iban a matar, y entonces sus colaboradores lo metieron dentro de una canasta y lo bajaron por el muro de la ciudad para que pudiera escapar. Lo cierto del caso es que Dios nunca abandona a sus siervos, Dios nunca abandona a sus hijos. Y esto tenemos que meternos muy adentro de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Dios nunca nos va a abandonar. Los versos 10 y 11 del tema que estamos estudiando representan una declaración de seguridad absoluta acerca de lo que un cristiano debe tener o debe pensar con respecto a su llamado, con respecto a su vida entregada a Dios. Donde quiera que vamos, dice el verso 10, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Y el verso 11 dice, pues a nosotros los que vivimos siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. La historia comienza de una manera muy simple, muy simple. Esta historia comienza de una manera muy simple. Debemos entregar nuestra vida a Cristo para que podamos aspirar a una vida eterna. Debemos entregar, repito, nuestra vida a Cristo para que podamos aspirar, tener la aspiración de llegar a tener una vida eterna. Pero ese es solo el comienzo, ese es solo el inicio. Recordemos que el tesoro depositado en cada una de esas vasijas, que es salvación y presencia del Espíritu Santo, ha sido depositada en cada vasija para que la llevemos dignamente, para que seamos dignos representantes donde quiera que vayamos, dignos representantes de Cristo. Pero que tampoco se nos olvide que esa vasija es necesario que vaya al taller del alfarero. Una vez que tenemos ese depósito hecho,
Una vez que hemos recibido ese tesoro en estos vasos de barro, tenemos que entender que como vasijas que somos, necesitamos ir al taller del alfarero para que el Señor nos quiebre, para que el Señor vuelva a moldearnos y nos haga conforme a su semejanza, conforme a su imagen. Necesitamos que Dios haga en cada uno una vida nueva. Y esa vida nueva únicamente la podemos lograr a través de la presencia de Jesucristo en cada uno, a través de la manifestación de la vida de Cristo. ¿Cómo tenemos la manifestación de la vida de Cristo dentro? Cada vez que actuamos y somos creyentes que predican con testimonio, cada vez que somos personas de testimonio, cada vez que permitimos que la vida de Cristo fluya a través de cada uno. Es de gran importancia, de vital importancia, que permitamos que el Señor rompa esa vasija, quiebre esa vasija y nos haga a cada uno de nosotros, nos haga personas nuevas, personas diferentes. La vida de Cristo tiene que manifestarse en cada uno. Por eso es que el apóstol Pablo hace este llamado vehemente, hermoso, que lo encontramos precisamente en el verso 7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. ¿Para qué? ¿Para qué lo tenemos? Dice: para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Dentro del ser humano no pueden salir cosas buenas. Recordemos que somos malos por naturaleza. Estamos vendidos al pecado por naturaleza. Nuestro padre Adán hizo un pacto con Satanás en el huerto de Edén, y a partir de ese momento el ser humano no tiene nada bueno. Para que podamos tener algo bueno, tenemos que permitir que Cristo entre en nuestros corazones, tenemos que permitir que la vida de Cristo fluya. Y por eso el verso 8 dice: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados. ¿Y cuál es la razón? La razón es que cuando vamos al taller del alfarero, cuando vamos a que el Señor quebrante nuestra vasija, vamos a tener el gozo de ser salvos y el gozo de saber que cada vez que estamos pasando por una prueba, por una situación, por una necesidad, estamos siendo quebrantados y estamos siendo hechos nuevos. Por eso es que la palabra dice aquí: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ojalá y este proceso fuera una sola vez, pero recuerde esto: tantas veces sea necesario, el alfarero va a quebrar la vasija y nos va a volver a moldear, aunque eso duela, aunque eso cueste, aunque sea congojoso y terrible, pero el Señor va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Que el Señor le bendiga, que el Señor lo llene de gozo en esta semana, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con usted, su familia, esté en su trabajo, esté donde quiera que usted vaya. Recuerde que somos embajadores en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones.